Una de las razones por la que ingresé a estudiar bacteriología son los parásitos y estos parásitos transmitidos por vectores me emocionan mucho. Leishmaniasis es una de las enfermedades que es transmitida por el mosquito, es un mosquito llamado el mosquito quemador, es una Luxomia longispalis. Hay más especies que pueden transmitir esta enfermedad, por eso es bueno que antes de la consulta pues investiguemos un poquito si en mi ciudad donde estoy haciendo consulta se encuentra este mosquito. Si está el vector, está la enfermedad. No todos los pacientes tienen la enfermedad, pero ¿qué pasa? En ese momento en el que reportan que hay presencia del vector, es decir, la frecuencia de contacto pues es elevada. Esto hace que los títulos de anticuerpo en test rápidos o en inmunofluorescencias o en ELISAs pues va a ser elevado. Por eso en esos casos es súper importante la seroconversión si yo no voy a hacer una prueba molecular. Se los comento porque muchas veces nos muestran de pronto un test rápido para Leishmania positivo y lo pasamos a biología molecular y es negativo. Mucho cuidado. Leishmania se divide en el complejo Donovani, el complejo Mexicana y el complejo Brasiliensis. Este complejo Donovani es el que tiene las especies que producen la leishmaniasis visceral, la cual pues es muy letal, tanto en perros como en humanos. Y está el complejo Mexicana, la cual produce la leishmaniasis cutánea. Súper importante porque también este complejo brasiliensis se ha reportado tanto en leishmaniasis visceral como en leishmaniasis cutánea y mucocutánea. Entonces no es camisa de fuerza, no es que el complejo brasiliensis no produzca una visceral. Sin embargo, pues aquí le traemos una ruta rápida en la cual podemos hacer diagnóstico definitivo sin olvidarnos de que nosotros podemos en una citología ver la leishmania, es decir, nosotros vemos esos amastigotes intraleucocitarios, pues son parásitos obligados, donde pierden el flagelo y sí o sí, bajo el microscopio, con cualquier tinción de Romanowski, nosotros vamos a ver los kinetoplastos. Estos kinetoplastos es un pequeño fragmento de ADN que acompaña el núcleo del parásito. Esto es muy importante identificarlo porque si no tiene el kinetoplasto, empiecen a sospechar de Histoplasma capsulatum, que es un hongo sistémico que lo vamos a ver más adelante. Pero pues existen pruebas moleculares para ambos, incluso para Trypanosoma, Leishmania e Histoplasma capsulatum, y otro diferencial podría ser un Toxoplasma gondii. Sin embargo, al existir pruebas moleculares, pues muchos propietarios no me la van a aceptar, otros sí. Podemos hacer test rápido, pero importante porque estamos detectando es anticuerpos y como los test rápidos, como lo dije en las clases pasadas, nosotros en ese test no tenemos fases de lavado. Esto hace que pierda la especificidad de la prueba y se puede pegar cualquier anticuerpo allí o cualquier antígeno similar al que estoy buscando. Es decir, ahí hay pérdida de la sensibilidad y pérdida de la especificidad. Por eso tengo que pasar a la prueba confirmatoria, es decir, PCR, tiempo real sonda, que es donde nos vamos a enfocar. Una vez recibimos el paciente, vamos a evaluar la lesión. Les comento, en humanos es frecuente ver la moneda con los bordes irregulares levantados y la lesión sucia por dentro. Es frecuente en humanos, pero en perros lo que yo he visto es que se presenta con lesiones totalmente irregulares, no son redondas la mayoría de veces, con lesiones oculares. Hemos visto con opacidad ocular, por ejemplo, también los hemos visto sobre todo en la visceral. Importantísimo porque esto cambia las reglas de juego. Todo lo que decían los textos sobre la leishmania en humanos pues no se aplica en medicina veterinaria. Por eso esos pacientes con lesiones atípicas en piel, por eso nosotros tenemos un perfil que incluso incluye Leishmania sp, Cryptococcus neoformans, incluye Microsporum canis y Trichophytum sp. Cuando hablamos de sp, pues hablamos de muchas especies. Eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a hongos. Aquí en leishmaniasis, entonces, una vez primero investiguemos si el paciente ha tenido contacto con el vector, con la Luxomia, con el mosquito quemador, pues vamos a sospechar de leishmaniasis. Vemos las lesiones y importantísimo esa toma de muestra. Si la vamos a enviar tanto para citología, es muy importante conseguir tejido linfático, es decir, hacemos una lesión, limpiamos la sangre, hacemos presión, volvemos a limpiar la sangre y más o menos después de hacer la isquemia durante 3 minutos va a salir un líquido como transparente amarillo. Muchas veces pues toca que sedar un poco al paciente porque esto es doloroso para él.
Una vez tengamos nosotros ese líquido linfático, colocamos la lámina y hacemos una coloración. Allí vamos a buscar esos amastigotes intraleucocitarios. Pero nosotros para biología molecular no se puede limpiar con alcohol, no se puede limpiar con ningún desinfectante y lo que hacemos es cortar el borde de la lesión, un fragmento de 0.5 por 0.5 por 0.5 centímetros y lo colocamos en solución salina. Ese lo vamos a enviar para PCR. Podemos hacer citología, no hay problema. Eso lo podemos hacer nosotros incluso raspando el borde de la lesión, lo colocamos en una lámina y le hacemos una tinción. Entonces, aquí yo coloqué, bueno, se hace hemograma de L-T-creatinina parcial de orina coprológico, como siempre, más citología. Son pruebas de tamizaje, hay que hacerlas. Entonces, dependiendo del tipo de secreciones, vamos a sospechar. Imaginemos que es redonda con bordes. Otra vez, pueden ser irregulares como irregulares, no siempre es una moneda. Entonces hacemos la citología por punción por aguja fina, que es otra metodología que podemos utilizar. Desde mi punto de vista es mucho más sensible, mucho más fácil de encontrar si nosotros tomamos tejido linfático, es donde la leishmania se está replicando. Súper importante, la leishmania no se replica en el centro de la lesión, sino en el borde de la lesión. Es decir, si yo hago un PCR en el centro de la lesión me da negativo, pero si lo hago en el borde de la lesión me da positivo. Mucho cuidado, demasiado cuidado. Ahora bien, si nosotros queremos descartar o comparar o saber si está la leishmaniasis del complejo Novani o brasiliensis o mexicana, es decir, leishmaniasis cutánea o visceral, pues yo envío aspirado de linfonodos, sangre con ETA, si se puede, aspirado de hígado, que es bastante complejo, y enviamos nosotros el borde de la lesión. Y le decimos al laboratorio, quiero que me la haga por aparte. ¿Por qué? Esto es muy importante. Porque si nosotros identificamos la leishmania en el borde de la lesión, pues es una leishmaniasis cutánea. O incluso en secreciones es una leishmaniasis mucocutánea. Pero si la determinamos en sangre, estamos hablando de una leishmaniasis del complejo Novani, es decir, una Leishmania infantum, Leishmania chagassi, que antes se llamaba así. Es muy importante para el pronóstico. Bueno, por ejemplo, en Colombia no existe tratamiento disponible para esta enfermedad, por lo que la gran mayoría de veces pues el paciente hay que eutanasiarlo si se quiere, ¿no? Porque pues si es cutánea no habría necesidad, pero si es visceral hay riesgo zoonótico. Entonces la recomendación es que si se haga la eutanasia si es que no se consigue el tratamiento. Pues en otros países que de pronto estén tomando este curso, si existe el tratamiento, lo ideal en esos pacientes es monitorearla con PCR en tiempo real, porque como es más sensible, más específica, nosotros podemos identificar desde una leishmania en una muestra que nos envíen al laboratorio. Separar las muestras y que nos hagan las PCRs por separado para datos de pronóstico. Pronóstico, entonces en leishmaniasis cutánea enviar la biopsia del borde de la lesión, no formol, porque el formol crea ductos en el ADN y no lo deja amplificar. No limpiar, no aplicar tópicos ni antibióticos. En visceral, es más, si se puede tomar médula ósea en visceral, sería la muestra ideal. ¿Por qué? Porque los pacientes con leishmaniasis visceral no todo el tiempo está circulando en sangre periférica el parásito. Entonces yo tengo que acudir a un aspirado de hígado o de pronto un aspirado de linfonodos o una médula ósea. Importante los tipos de muestras si queremos llegar al diagnóstico definitivo. Muchas veces nos comentan que bueno, que pues el paciente no tiene ninguna sintomatología y simplemente van a descartar. Pues enviar sangre con ETA es suficiente. Pasamos al tratamiento. Imaginemos que está disponible glucantin. Entonces, ese antiparasitario pues tenemos que aplicarlo por cierto tiempo. 3 días después de que finalice el tratamiento, nosotros vamos a volver a repetir esa PCR. Esto con el fin de evidenciar de que ya se fue el parásito y se eliminó la enfermedad. Existen otros tratamientos los cuales también se pueden evaluar por PCR tiempo real, pero pues en este momento el que está normalizado es el glucantin. Sin embargo, pues déjenme aquí abajo en los comentarios cuáles otros pueden de pronto explorar otras personas que esté viendo este curso. Nos vemos en la siguiente lección.